lo que ustedes pudieron ver y analizar nos remonta a una situación bastante distinta a lo que probablemente ahora estamos viviendo, ¿sí? Quizá muchos de los problemas o muchas situaciones aún persisten o de alguna forma o en algún nivel aún están presentes, pero no hay punto de comparación a lo que en aquel entonces se vivió. Sí, ya lo mencionaban ustedes, todo nace desde una situación tan caótica para pasar a ese estado en donde ya se ve algo de bienestar, se ve algo de mejoría, ¿sí? Y tuvieron que, estas generaciones que pasaron por estas guerras, que fueron bastante seguidas, fue ese mismo hecho que les haga ver a ellos el panorama más próximo, el futuro más próximo en el que iban a recaer porque ya habían pasado una guerra, ya sabían las consecuencias, ya sabían el contexto en donde tendrían que defenderse o sobrevivir de alguna manera, y es por eso que esto los hace, pues, de cierta forma reaccionar ante ello y ya buscar otro camino para no volver a repetir la misma historia, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ver, chicos, cómo, como les mencionaba, ciertos de los problemas, ciertas dificultades que a lo mejor se evidenciaron desde aquel entonces siguen arraigados hasta la actualidad. Entonces, la importancia de esta asignatura, pues, sigue presente, ¿sí? No es que ha desaparecido, quizá el capitalismo ha sido llevado o puesto en marcha en otro sentido, asimismo el socialismo, y sigue esa lucha entre ambos sistemas, pero se ha tratado de sacar más beneficio o cosas más positivas desde ellos y tratando de reducir los impactos negativos que pueden generar en ambos casos, cualquiera de los dos sistemas, ¿ya? Entonces, en el transcurso de la asignatura, pues vamos a poder ir revisando esto. Ahora, a manera introductoria, chicos, déjenme les proyecto. A ver, chicos, lo que vamos a revisar ahora, teóricamente, es acerca de los fundamentos de la economía del bienestar, ¿sí? Haremos una breve introducción, revisaremos acerca del mercado, la eficiencia del mercado, la mano invisible de los mercados competitivos, la eficiencia en el sentido de Pareto, las mejoras en el sentido de Pareto, el individualismo y finalmente algunos teoremas de esta economía del bienestar, ¿ya? Entonces, para iniciar, la economía del bienestar, chicos, la vamos a tomar como una rama de estas ciencias económicas, ¿sí? Económicas y políticas también, ¿sí? Porque está tratando a cuestiones relacionadas a la eficiencia económica y al bienestar social. Y entonces, estamos hablando en términos económicos, pero también en políticos, que son aquellos que buscan, pues, todo tipo de medidas o programas, proyectos, cualquiera que sea la forma de cómo intervenir para mejorar el bienestar de la sociedad, ¿ya? Entonces, esta rama de estas ciencias económicas va a analizar el bienestar general de toda la sociedad, ¿sí? Cualquiera que sea su medida, ¿ya? En este caso estaríamos hablando o enfocándonos directamente en términos de las actividades económicas que desarrollan los individuos que están siendo parte de una sociedad, ¿ya? Entonces, en este sentido, vamos a ver o partamos de la idea de que, pues, en su mayoría las economías son economías mixtas, ¿sí? Estamos diciendo que estamos en un contexto en donde las economías están formadas tanto por un sector privado como por un sector público, ¿sí? Y dentro de estos sectores vamos a encontrar a todo tipo de actividades económicas, empresas que están, pues, en esa búsqueda de maximizar sus beneficios, ¿sí? Y estas empresas a su vez están siempre interactuando con los hogares en estos mercados competitivos, ¿ya? Entonces, dentro del análisis general que se hace en las economías, pues muchas de las veces se considera que estas economías competitivas son eficientes,
¿sí? El hecho de considerar únicamente el análisis de cómo se ofertan productos, se consumen, el tema de precios y demás, hace creer que pues el mercado por sí solo es eficiente, ¿sí? Pero vamos a ver acá en esta asignatura que pues si realmente los mercados permanecieran eficientes a lo largo del tiempo, pues quizá el papel del Estado sería muy reducido, cosa que si lo llevamos a la realidad, pues a lo mejor no es del todo cierto, ¿verdad? Entonces, veremos qué se entiende por eficiencia y por qué pues las economías competitivas son eficientes en determinadas condiciones, ¿sí? A lo mejor incluso hablando de condiciones idealizadas, ¿sí? Que no se ajustan totalmente a la realidad. Pero también vamos a ver algunas razones por las que los mercados quizá pueden no generar resultados eficientes, ya a pesar de lo que vayamos revisando. Bien, entonces, en ese sentido, la eficiencia del mercado, en este caso la idea es entender y dar respuestas a algunas interrogantes o algunas preguntas básicas, ¿sí? Les he puesto en pantalla para que las vayan teniendo en cuenta. La primera nos dice qué quieren decir los economistas cuando afirman que la economía es eficiente, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Y eso es lo que ustedes en el transcurso pues, de la asignatura van a ir contestando o dándose cuenta, ¿sí? ¿Qué estamos considerando para decir que una economía es eficiente? ¿Sí? ¿O qué condiciones tendrían que satisfacerse para que digamos que un mercado es eficiente? ¿Sí? Porque presuponemos de manera general que los mercados competitivos generan resultados eficientes. ¿Sí? Entonces, con estas interrogantes, primero lo que necesitamos conocer es exactamente pues ese significado de eficiencia económica, ¿sí? Y para ello pues partamos de este panorama. Primero, estamos en un contexto en donde la mayor parte de las economías está formada por industrias modernas que se encargan de la producción, de la distribución, comercialización de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, principalmente está recayendo sobre un sector privado más que el público, ¿verdad? Toda esta transformación, manufactura y demás de productos para que lleguen hacia los consumidores, ¿sí? Partamos de esa idea, ¿ya? Con ese panorama, con ese contexto, hay algunos principios de la ciencia económica que nos dicen que este sector privado asigna de forma o de manera más eficiente los recursos, ¿sí? Ahora entonces, si estos mercados están siendo eficientes, ¿por qué el Estado, por qué el gobierno debería desempeñar un papel en la economía? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo o ir analizando poco a poco con ustedes a lo largo de la asignatura para que vayan resolviendo estas interrogantes, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir dando cuenta cómo, a pesar de la eficiencia que se les de alguna manera se les está relacionando con estos sectores privados, pues muchas de las veces los resultados no son necesariamente eficientes y es por eso que el Estado, pues de alguna manera tiene que intervenir. Sí, hay presencia de fallos de mercado y frente a ellos, pues el Estado se ve en la obligación de generar algún tipo de intervención. ¿Ya? Partiendo de esta misma idea está la mano invisible de los mercados competitivos, ¿sí? En este caso, pues propuesta por Adam Smith en 1776. ¿Qué es lo que nos decía esta? Si alguien conoce o alguien tiene la idea, ¿a qué nos referimos con la mano invisible mencionada o planteada por Adam Smith? ¿Alguien tal vez? Hace referencia al que el mercado tiende a regularse solo y que una intervención podría causar algo negativo. Ya, muchas gracias, Gustavo. Ya, listo. Bien, como lo menciona el compañero, la idea acá que nos expone Adam Smith es que, bueno, él afirmaba que los individuos en esa búsqueda
de satisfacer sus propias necesidades o sus propios intereses, fomentaban de alguna forma el interés público o el interés común, como si fueran conducidos por una mano invisible, ¿sí? Como que hay una mano sobre ellos que los está moviendo a satisfacer o ayudar a aportar a cumplir ciertos objetivos sociales comunes, ¿sí? Aunque realmente su intención inicial simplemente era la de sus propios intereses o sus propios beneficios, ¿ya? Entonces, manifestaba pues en ese sentido que una persona busca simplemente su propia ganancia, ¿sí? Satisfacer sus propias necesidades o cumplir sus propios deseos. Y en esa búsqueda aparece pues esta mano invisible que lleva a conseguir esos objetivos que a lo mejor no estaban dentro de sus intenciones, ¿ya? Entonces, lo plantea como algo que no es malo para la sociedad, que de hecho pues muchas de las veces al intentar buscar el propio interés, se suele promover de mejor manera ese interés de la sociedad, es decir, de una forma más correcta o más eficaz, incluso si la misma intención sería de hacerlo en beneficio de la comunidad, ¿sí? Para Adam Smith era mejor así, sin intentar buscar. Por eso es que Gustavo nos decía que a lo mejor puede incluso haber un resultado negativo si es que hay una intervención intencional, ¿sí? Para Adam Smith todo funcionaba de manera correcta y adecuada, dejándolo que ocurra por sí solo, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿por qué resulta importante este análisis de la mano invisible? ¿Sí? Entonces, principalmente resulta importante o vamos a considerarlo importante debido a que es un hecho histórico en donde inicialmente pues, se creía que para servir de mejor manera a los intereses que tenía toda una sociedad o toda una población, necesariamente habría que tener intervención por parte del Estado. ¿Ya? Se partía de eso, siempre se consideraba de manera quizás hasta lógica o súper necesaria que haya intervención del Estado, ¿sí? Por eso es que plantea esta afirmación Adam Smith, ¿sí? De alguna manera contraponiéndose, ¿ya? Pero si hablamos de un poquito ya más acercados a la realidad o revisando evidencias, pues hay evidencias para ambas partes. Hay evidencia que mostraba, por un lado, que hay algunos países en donde el papel que desempeñaba el Estado era fuertemente activo y que estos pues, países habían tenido beneficios significativos, ¿sí? Pero también había evidencia de algunos países, en cambio, en donde habían beneficios, habían prosperado, pero lo habían hecho a pesar de que el papel que desempeñaba en esos casos el Estado era muy pasivo, ¿sí? Entonces hay evidencias para ambos casos. Entonces se vuelve algo relativo, ¿sí? Es el resultado, ese resultado puede ser relativo. Lo que se puede obtener acá quizá no depende tanto de la intervención o no del Estado, ¿sí? Muchas de las veces incluso el texto que estamos manejando lo menciona, puede haber los mejores líderes o los líderes con las mejores intenciones y a pesar de ello pueden estos conducir a sus países por caminos incorrectos, ¿sí? Entonces, la idea en resumen que Adam Smith sostenía es que pues no es necesario recurrir al Estado o a ningún sentimiento o actitud moral para poder hacer el bien, ¿sí? Él se mantenía en esa idea de que se sirve o se beneficia el interés público simplemente si se actúa desde la búsqueda del interés propio, ¿ya? Entonces, considerando esta idea como, quizá la tomaba como una base más sólida, partiendo de la idea de que el interés propio como egoísmo resulta pues una de las características que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Y que es incluso el egoísmo una característica que está mucho más presente que la preocupación por hacer el bien hacia otras personas, ¿sí? Por eso consideraba que es una base más sólida para organizar a la sociedad. Y quizá si analizamos un poquito lo que acabo de decir acerca del egoísmo, quizá hasta nos choque un poquito aceptarlo,
pero es cierto, ¿sí? Si nosotros ponemos, por ejemplo, un ejemplo súper cotidiano, súper básico para que nos pongamos en ese lugar y analicemos la situación. Quizá muchos de nosotros estamos muy preocupados por el bienestar social o por ayudar a las demás personas, por tratar de que no todos estén en una situación de pobreza y etcétera, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros que normalmente, qué sé yo, ayudamos con comida, con algo de dinero o con trabajo a las personas que están necesitando, pongamos el caso de los migrantes venezolanos, ¿sí? Nosotros tenemos ese sentir, ¿ya? Y lo hacemos de alguna manera bastante repetida a lo largo de nuestros días, ¿ya? Supongamos que ese es el panorama, o asumo que sería el sentir de la mayoría, ¿ya? Pero ¿qué pasa si a lo mejor nosotros estamos con el dinero justo, a lo mejor para el día o para la semana? ¿Qué pasa en ese caso si alguien viene y me pide a lo mejor, no sé, algo de caridad, algo de alimentos? No, la naturaleza propia de los seres humanos, nuestra naturaleza propia, nos hace de alguna manera tratar de defendernos, de protegernos inicialmente a nosotros, ¿verdad? Si yo tengo para el día o a lo mejor hasta para la semana, no voy a arriesgar el bienestar que yo tendría en 2 o 3 días por mejorar el bienestar de una persona que lo está necesitando ahora, ¿verdad? A lo mejor no es una idea que yo les quiera imponer, pero a lo mejor es algo que nos pasa, ¿sí? Estamos en esa necesidad de ver por nosotros primero antes que los demás, ¿sí? Y esa es la idea que sostenía Adam Smith, ¿sí? Y que para él resultaba pues bastante sólida porque la podríamos ver en cualquiera de las personas a estos comportamientos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta intuición que tenía Adam Smith era muy sencilla. Si existe algún bien o algún servicio que la gente valora, pero que actualmente no produce o no se está produciendo en el mercado, pues estará dispuesto a pagar un poco más por él. Y en ese caso, pues las empresas ven a todo esto como oportunidades de producción y posteriormente de venta, lo que les genera utilidad. ¿Sí? Entonces, ese interés propio que tenemos cada uno de nosotros está moviendo todo este proceso. ¿Sí? Y a su vez está generando trabajo, está generando ingresos, la facilidad o la posibilidad de que muchas personas consuman productos y que estos a su vez pues se deriven de muchas otras actividades. ¿Ya? Esa sería la idea, pues, en la que se centraba Adam Smith. Pero, como les digo, pues, también está ese anhelo por generar bienestar social, ¿sí? Entonces, se deja de un lado la parte que expone Adam Smith y se pasa un poquito más a otro tipo de análisis, ¿sí? En este caso, vamos a tomar la economía del bienestar analizada desde la perspectiva de Pareto, de Wilfrido Pareto, ¿ya? En este caso, en términos de bienestar es el análisis que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, la economía del bienestar, como habíamos dicho, pues es esa rama que se va a ocupar de lo que llamamos o conocemos en términos de bienestar como cuestiones normativas, ¿sí? ¿Cuáles son esas cuestiones normativas? Lo principal es la gestión de una economía, ¿sí? Esa sería la cuestión normativa que rige pues esta rama de la economía, ¿ya? Entonces, la gestión de una economía nos lleva a analizar o a plantearnos muchas otras interrogantes, ¿sí? ¿Qué, cómo, para quién decide, ¿sí? ¿Qué es lo que debe producirse? ¿Cómo es que debe producirse? ¿Para quién debe producirse? ¿O quién debe tomar estas decisiones en la sociedad, en el mercado? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el Estado muchas de las veces es el que toma algunas decisiones, ¿sí? Pero a pesar de ello, pues resultan siendo las empresas y los hogares los que mayoritariamente estarían tomando estas decisiones, ¿sí? Por su número o la importancia que tienen dentro del mercado. ¿Ya? Entonces, el Estado solamente interviene cuando la situación lo amerita, ¿sí? Entonces, pueden darse acá
muchas diferentes combinaciones entre el Estado, las empresas y los mismos hogares en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo se evalúan estas opciones, ¿sí? Y es aquí donde aparece el criterio de eficiencia en el sentido de Pareto, en honor pues, al economista Wilfredo Pareto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice o cuál es, en cambio, la intención, en este caso de Pareto, de llevarnos hacia otra perspectiva en el análisis, ¿ya? Entonces, vamos a quedar o a tomar afirmaciones súper puntuales para que nos quede claro la diferencia pues, que estamos marcando acá. Partiendo de la eficiencia en el sentido de Pareto, estamos hablando acá de asignaciones de recursos que tienen esa propiedad de que no sea posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra, ¿sí? Entonces, estamos en una situación, en un panorama, en un contexto en donde si queremos mejorar el bienestar de otra persona, ya necesariamente tendríamos que recurrir a los recursos, bueno, principalmente los recursos de otra persona para poder mejorar el de aquella persona, ¿sí? Entonces, hasta ese punto se considera que es eficiente. Si yo sobrepaso eso, ya deja de ser eficiente porque estoy empeorando el bienestar de otra persona, ¿sí? También lo podemos encontrar dentro de muchos análisis como ya sea la eficiencia en el sentido de Pareto o cuando hablamos de mejoras en el sentido de Pareto, ¿ya? Las mejoras las vamos a considerar como los cambios que estarían mejorando el bienestar de algunas personas sin empeorar el de otro, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos que habían en el texto. El primero es la construcción de un puente, ¿sí? Vamos a suponer que entre las inversiones que va a hacer el gobierno de turno está la construcción de infraestructuras. En este caso, se considera la posibilidad de construir un puente, ¿sí? Entonces, si analizamos desde el punto de vista de las personas que desean o que necesitan utilizar este puente, vamos a ver a muchas personas que quizá están dispuestos a pagar incluso un peaje por poder utilizarlo, ¿sí? O si ya se establece un peaje para todos, incluso van a estar dispuestos a pagar un peaje más alto con tal de aportar a la construcción de ese puente, ¿ya? Pero es muy probable pues, que la construcción de este puente sea considerado como una mejora en el sentido de Pareto, ¿sí? Es decir, podemos probablemente considerar que es un cambio que mejora el bienestar de algunas personas sin empeorar el de ninguna otra, ¿sí? El punto acá o la clave está en analizar si esto es del todo cierto y no lo es necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho es por eso que se utiliza este término de probablemente pueda ser una mejora en el sentido de Pareto, porque siempre va a haber personas que de alguna u otra forma pues podrían resultar perjudicadas. Por ejemplo, si el puente normalmente seguía, o la carretera que se utilizaba seguía una vía recta, una dirección recta, y ahora se está tomando una dirección diferente en la construcción del puente, probablemente si existían actividades económicas, negocios, tiendas, qué sé yo, en la ruta o en la dirección inicial que tenía esta carretera, pues con el cambio de esta, lo más probable es que las ventas, las actividades o los ingresos que generaban estas actividades se reduzcan porque está cambiando de dirección, ¿sí? O que a lo mejor si existe un caserío o un barrio muy cercano al puente que se está construyendo, pues a lo mejor se ha interrumpido o de alguna manera molestado por el ruido que ahora genera el tráfico que se está llevando por la construcción de este puente. Sí, entonces, de alguna manera vemos como siguen habiendo consecuencias negativas o perjudicados en este caso, ¿sí? A pesar de que se lo consideró como una mejora en el sentido de Pareto. Ya, entonces, en ese sentido, pues, quizá es muy común ver incluso que en fechas específicas hay más
qué sé yo, consideremos un feriado o verano, en donde existen esas estaciones, en donde hay más tráfico, en donde hay más concurrencia de vehículos. Al utilizar el puente, por ejemplo, podrían ocasionarse que se acumulen muchos autos, haya toda una cola y esperar mucho tiempo para poder transitar. Entonces, en ese sentido, quizá es en donde aparecen, ya luego de estas inversiones que hace el Estado, aparece la necesidad en cambio de utilizar o de aplicar alguna medida como solución. Y una medida, por ejemplo, en este caso podría ser aumentar el precio del peaje para poder colocar o utilizar, qué sé yo, más cabinas, más personas cobrando el peaje y hacer que el proceso se agilite y puedan esperar menos tiempo. Sí, entonces esa medida a lo mejor para las personas que valoran mucho más su tiempo, quizá no les importa mucho pagar un poco más con tal de esperar menos, pero habrá personas también que valoren más el dinero que ellos tienen y no les importe tanto esperar un poco más para poder transitar. ¿Sí? Entonces, hay situaciones distintas en las que siempre habría que considerar dentro de estos análisis. ¿Sí? Entonces, puede que no siempre este cambio pueda ser una mejora en el sentido de Pareto, ¿ya? Y es por eso que en estos análisis, pues los economistas siempre están tratando de buscar esas mejoras en el sentido de Pareto, bajo la creencia de que estas mejoras pues deben realizarse y deben tratar de afectar al menor, en la menor medida posible, ¿sí? Para aún así considerarse como mejoras en el sentido de Pareto. Entonces, a través de este principio de Pareto, los hacedores de política o normalmente pues los economistas buscan no solamente cambios a través de una sola acción, ¿sí? O de una sola medida. Ellos lo que consideran más bien pues es hacerlo a través de todo un conjunto de medidas que pueda reducir a los daños o los efectos negativos que se pueda obtener de algún cambio. ¿Sí? Un ejemplo que nos planteaba el texto es el caso de la industria de acero. Si, por ejemplo, en esta industria se aplica una reducción del arancel sobre el acero, se podría considerar que por sí sola no sería una mejora en el sentido de Pareto, porque a lo mejor estaría empeorando el bienestar de los productores de acero. ¿Sí? Porque a lo mejor podrían importar desde otros países las personas que lo necesiten. Pero considera que si a la par de esta reducción de arancel se podría incrementar los impuestos a la renta, por ejemplo, y utilizar estos ingresos que se están recaudando para subvencionar a esta industria de acero, muy probablemente esta combinación sí podría mejorar el bienestar de todos los ciudadanos dentro de este país e incluso los ciudadanos de otros países como los exportadores de acero. ¿Sí? Entonces, la idea es que a través de algunas medidas o algunas resoluciones, pues sí se logre esas mejoras en el sentido de Pareto y no solamente un cambio tenga que ser analizado así, sino que algunos en conjunto sí puedan lograr esos objetivos. Bien, el segundo ejemplo es acerca del caso de las hidroeléctricas. En este caso, la idea sería permitir que algunas empresas privadas construyan estas represas o las turbinas que se necesitan acá en estas hidroeléctricas con la idea de que estos aumenten la producción de energía, ¿sí? Entonces, a estas empresas privadas se les permitiría vender la electricidad que están generando a precios de mercado, ¿sí? Y esta energía va a ser de alguna manera atractiva porque no contamina y por lo tanto pues no tendría efectos negativos sobre el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, si lo vemos así, esta propuesta también parece una mejora en el sentido de Pareto porque hay eficiencia económica al aumentar la producción de energía, se sustituye la energía que se basa en combustibles fósiles por energía hidroeléctrica, va a ser más barata, la mejora entonces aquí beneficia tanto a los consumidores como a los inversores y al mismo Estado. ¿Sí? Entonces, incluso si lo pensamos a futuro,
las generaciones futuras pues van a disfrutar también de un bienestar, ¿sí? Se está asegurando el bienestar de esas generaciones futuras porque estas turbinas construidas por las empresas privadas pues no estarían contaminadas, ¿ya? Entonces vemos como si desde los asesores de políticas públicas esta sería una propuesta o una mejora en el sentido de Pareto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros analizamos algunas otras situaciones que se están relacionando con este caso? Por ejemplo, si hay algunas compañías que se dedican a distribuir electricidad, ¿sí? Y como están encargadas de esta actividad, normalmente recibían un trato preferencial, es decir, recibían la electricidad a un precio más bajo para poder ellos distribuirla nuevamente, ¿sí? Supongamos que existe este tipo de compañías y que a pesar de que se va a hacer esta contratación con empresas privadas, se les asegura a estas compañías que ellos van a seguir recibiendo ese trato preferencial, ese precio más bajo para que puedan seguir redistribuyendo el recurso, ¿sí? A pesar de eso, se considera que estas compañías, o cualquiera que sea la solución, la situación que estamos analizando que se relacione con este tema, va a verse enfrentado a, por ejemplo, sentimientos de incertidumbre. Si estas compañías podrían pensar que a largo plazo no se les va a mantener ese trato preferencial, que los precios se les subirían y por lo tanto las utilidades o los ingresos que ellos están generando a partir de su actividad económica pues se vean perjudicados, ¿sí? Entonces esa incertidumbre les lleva a pensar que ese aumento de eficiencia que se está tratando de conseguir a través de estas empresas privadas, quizás sea a costa de su bienestar, del bienestar que ellos tenían antes de que se aplique esa medida. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a encontrar por ahí algún tipo de situación pues, que resulte perjudicada o que la veamos como alguna desventaja, ¿sí? La idea es tratar de minimizarlas para que la mayor parte de la población o de los sectores que se esté tratando de beneficiarse, pues lo logre, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este principio de Pareto, de alguna manera para llevarlo a términos de eficiencia, nos dice que, o nos lleva a un análisis que ustedes pueden encontrar en muchísimos aspectos, que es este análisis del 20-80, ¿sí? Estamos hablando de un 20% de esfuerzos que tendrían que lograr el 80% de resultados, y es así como se conseguiría realmente la eficiencia, ¿sí? O utilizar el 20% de los recursos para obtener el 80% de resultados, de algún tipo de objetivo que se haya querido alcanzar, ¿sí? Entonces, la idea es esa, que se utilice una parte mínima para conseguir, en términos ya significativos, pues algunos resultados, ¿ya? Bien, entonces, la eficiencia en el sentido de Pareto también se relaciona con un tema de individualismo, ¿ya? Entonces, a este tema de individualismo lo vamos a tomar como una propiedad que tiene este criterio de la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿sí? Vamos a considerar que este criterio de la eficiencia en el sentido de Pareto es individualista en dos sentidos. En primer lugar, este criterio solo se ocupa del bienestar de cada una de las personas y no del bienestar relativo de las distintas personas, ¿ya? Lo que tratamos de decir con esto es que no se preocupa explícitamente, por ejemplo, de temas como la desigualdad, quizá un cambio que mejore mucho el bienestar. Por ejemplo, si se hace un cambio que mejore el bienestar de las personas ricas, pero que no empeore el bienestar de las personas pobres, podríamos considerarlo que es una mejora en el sentido de Pareto, ¿sí? Porque no estamos perjudicando a nadie, está mejorando, se está aumentando el bienestar de las personas
ricas, pero no estamos perjudicando a nadie más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, viene esa característica de individualista, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor van a haber algunas personas o algunos analistas, algunos criterios que consideren que no es bueno aumentar esas diferencias que existen entre ricos y pobres, ¿sí? Porque a lo mejor eso podría generar, pues, tensiones sociales negativas a futuro, ¿sí? A pesar de que estamos considerando que si esta alguna medida que se aplicó benefició más a los ricos, pero aunque no benefició a los pobres, tampoco los perjudicó, y es dentro del análisis una mejora en el sentido de Pareto, a lo mejor no es del todo correcto, no está a la par de este sentir que tiene la mayor parte de la población, que sería pues buscar el bienestar de todos. Sí, en este caso se considera que podrían ampliarse esa brecha entre pobres y ricos y eso perjudicar a los pobres de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ese individualismo es el que se trata también de alguna manera de corregir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también se considera que es individualista porque acá lo que cuenta es la percepción que tiene cada una de las personas, cada uno de nosotros sobre nuestro propio bienestar, ¿sí? Esta idea que se está planteando acá es coherente con un principio que se denomina soberanía del consumidor. Es decir, se asume aquí, según este principio, que cada uno de nosotros somos los que mejor podemos juzgar nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, quienes de alguna manera sabemos realmente qué es lo que está rodeando a nuestros, lo que nosotros consideraríamos como nuestros beneficios, ¿sí? Entonces, en ese sentido es individualista también esta eficiencia en el sentido de Pareto, porque lógicamente alguien, a lo mejor desde el Estado, los hacedores de políticas no pueden decirme a mí qué es lo mejor para mí si yo no estoy quizá valorando de la misma manera que ellos hacen algún recurso, alguna actividad económica, cualquier situación que analicemos, ¿sí? Si nos comparamos incluso solamente entre nosotros, podemos ver cómo valoramos de manera muy distinta muchas situaciones. Por ejemplo, habrá algunos de ustedes que valoren más el tema del estudio o el tiempo en familias. Algunos de ustedes valorará más o le dará más peso a un trabajo. Y así, en fin, todo va a corresponder pues a las diferentes situaciones que enfrentemos, ¿no? Entonces, en ese sentido es el individualismo que también conlleva pues este análisis. Bien, finalmente, chicos, tenemos los teoremas fundamentales de la economía del bienestar, ¿ya? Vamos aquí a seguir con la relación que existe entre los mercados competitivos y la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿sí? Y con respecto a ello, vamos a ver dos importantes resultados de la economía del bienestar, pues que nos ayudarían a describir esta relación que existe entre estos mercados y la eficiencia, ¿ya? Vamos con el primer teorema. El primer teorema de la economía de la economía del bienestar nos dice que si la economía es competitiva, va a ser eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Toma aquí la lógica de que un mercado competitivo se dirige hacia el equilibrio. Siempre está buscando el equilibrio un mercado competitivo, siempre de alguna manera hasta involuntaria se dirige a él, ¿ya? Y por lo tanto, ante esta situación, pues si mejora el bienestar de alguien será a costa del bienestar de otro, ¿sí? Entonces, eso incluso lo podemos ver gráficamente en las curvas de oferta y demanda. Si queremos nosotros aumentar la producción de algo, cuando ustedes estudiaban introducción a la economía o microeconomía, queremos aumentar tenemos recursos disponibles para la producción y queremos aumentar la producción de un bien, tenemos que tomar un poco de recursos de la producción del otro bien, ¿sí? Entonces todo eso lo estamos evidenciando acá a través de este criterio en el sentido de Pareto, ¿ya?
Entonces, esto lo estamos considerando como esa eficiencia en el sentido de Pareto. Si es una situación en donde nadie puede mejorar su bienestar sin empeorar el del otro. ¿Ya? Eso nos dice el primer teorema. El segundo teorema nos plantea una nueva situación. Este nos habla ahora, en cambio, de la distribución y redistribución de la riqueza. ¿Ya? Para empezar, pues nos dice que si se transfiere riqueza de una persona a otra, se va a mejorar el bienestar de la segunda persona y se va a empeorar el bienestar de la primera persona, ¿sí? Y luego de ello, si se hace una nueva redistribución de la riqueza, pero esta vez a través de esa libre actuación de las fuerzas de la competencia, es decir, de la oferta, la demanda, los precios, se va a obtener con ello una asignación de recursos eficiente en el sentido de Pareto. ¿Sí? La idea aquí que les estoy indicando es que si normalmente pues el mercado competitivo es eficiente, pero de alguna manera no nos satisface la manera en que se están redistribuyendo los recursos o la riqueza, pues es necesaria entonces la intervención del Estado, ¿sí? Para hacer una nueva redistribución y de alguna manera ya satisfacer algunas necesidades, ¿sí? O si la intervención que está haciendo el Estado y esta redistribución que está haciendo en la sociedad no es la más adecuada, pues probablemente sea el mismo mercado competitivo quien nuevamente alcance ese equilibrio y por tanto esa eficiencia, ¿sí? El texto, perdón, nos plantea algunos ejemplos. Un ejemplo nos dice que supongamos dos grupos de personas, ¿sí? A un grupo de personas les gusta el helado de chocolate y a otro grupo le gusta el helado de vainilla. La idea es entonces transferir parte de la riqueza de las personas que gustan del helado de chocolate hacia las personas que gustan del helado de vainilla. ¿Ya? Entonces, si se hace esa transferencia de recursos o de riqueza, habría un nuevo equilibrio, ¿sí? Se considera que se va ahora a producir más helado de vainilla porque este grupo que gusta del helado de vainilla, pues ahora tiene más recursos, más ingresos y por lo tanto va a consumir más, ¿sí? Y por lo contrario, pues se asume también que va a reducirse la producción de helado de chocolate porque van a tener menos ingresos, menos riquezas y por lo tanto también van a reducir su consumo, ¿sí? Entonces, en este nuevo equilibrio, no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra, ¿sí? Pero muchas de las veces, mejorar el bienestar de una persona a costa de la otra se vuelve necesario, ¿sí? Y es incluso justificable. Lo veíamos también con ustedes en microeconomía, de acuerdo a las medidas que se tomaban a través del Estado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consideramos que el Estado toma como un sector prioritario a los ancianos, si las medidas que está aplicando o cualquiera de sus formas de intervención que tiene el Estado de alguna manera resta bienestar a algunos sectores o algunas personas, va a estar justificado siempre y cuando este bienestar que está restando de otros sectores o de otras personas vaya en este caso, mejorar el bienestar de los ancianos, ¿sí? Entonces, según este segundo teorema que estamos realizando, lo único que tendría que hacer el Estado es redistribuir la riqueza inicial, ¿sí? O en otras palabras, toda asignación de recursos eficiente en el sentido de Pareto puede conseguirse a través de unos mercados competitivos con una redistribución de la riqueza, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Entonces, si no nos gusta la distribución de la riqueza generada por el mercado competitivo, eso a lo mejor no quiere decir que necesariamente tengamos que renunciar al mercado competitivo o a lo mejor invalidarlo, sino que lo único que tendríamos que esperar es que actúe el Estado, ¿sí? En este caso, el Estado a través de sus intervenciones tendría que redistribuir la riqueza inicial y mejorar o esperar, dejar que el mercado competitivo por sí solo haga el resto, ¿ya? Entonces, este segundo teorema a la vez tiene una importante implicación y es que
todas y cada una de las asignaciones que se hagan eficientes en el sentido de Pareto pueden alcanzarse a través de un mecanismo de mercado descentralizado. ¿Sí? La idea es que en estos sistemas descentralizados las decisiones de oferta y demanda, de producción y consumo, sean tomadas por esa multitud de empresas e individuos que están integrando pues a la economía, ¿sí? Entonces, hablamos de que se tendría que dejar esos mecanismos de asignación que son centralizados, en donde las decisiones se están concentrando a lo mejor en un solo organismo, en un planificador central, en un único mandatario, ¿sí? Aunque pues naturalmente no es muy común que encontremos esas economías que lleguen en su totalidad a centralizarse, pues, pero sí hay el caso, por ejemplo, de Cuba, de Corea del Norte, que son países que se basan en gran medida en esa planificación central, ¿sí? Pero en este caso, como les decía, en este segundo teorema, la idea es que no sea necesario ese planificador central, ¿sí? Que para hacer esa asignación eficiente de los recursos no haya necesidad de darle todo el poder a un solo organismo o al Estado, ¿sí? De hecho, para alcanzar esas distribuciones deseadas o maximizar los beneficios, se lo puede hacer de manera descentralizada a partir del mercado competitivo, incluso de mejor manera que si lo haría el mejor de los planificadores, ¿sí? Entonces, también es necesario dejar actuar por sí solo al mercado competitivo. Y en el caso del Estado, pues intervenir solo cuando sea necesario. Entonces, todo lo que se ha dicho hasta acá se justifica por el hecho de que si fueran válidas o si fueran suficientes todas las condiciones que se está suponiendo en este segundo teorema, quizá el estudio que podamos hacer de la hacienda pública, es decir, de las funciones que desempeña el Estado, quizá podrían reducirse solamente a analizar las redistribuciones correctas de los recursos que puede hacer el Estado para la sociedad, ¿sí? Pero no nos podemos quedar tampoco solamente con esa idea, porque es importante que recordemos o que tengamos claro que estos resultados o estos análisis que estamos haciendo son teoremas, es decir, son algunas proposiciones que sí tienen su lógica, pero que se basan en supuestos, ¿sí? Acá se supone, por ejemplo, un modelo competitivo idealizado, es decir, un modelo competitivo donde hay muchas empresas, muchos hogares, cada uno de ellos es tan pequeño que no tiene influencia en los precios, cosa que no pasa en la realidad. Hay empresas, hay organizaciones que tienen muchísima influencia para cambiar muchísimas situaciones. Se considera, por ejemplo, también un modelo idealizado donde empresas, hogares y el Estado tienen información perfecta, que tampoco es del todo cierto. Hay mucha información que no se llega a conocer a ciencia cierta de lo que se produce, de lo que se consume, o cómo es que se distribuye la riqueza y demás, ¿sí? Un modelo ideal también implicaría que no haya a lo mejor efectos negativos en términos medioambientales, que no haya contaminación del agua, del aire, etc., ¿sí? Pero no estamos la realidad es que no estamos ante esas situaciones, ¿sí? Y es por eso que siempre debe considerarse, pues, que las conclusiones o los análisis que hagamos, pues, pueden variar cuando estos supuestos también cambian, cuando el escenario que nos estamos planteando también cambia, ¿sí? O se ajuste a la realidad en el caso nuestro. Bien, vamos a quedar hasta aquí, chicos. El trabajo en clase que ustedes van a desarrollar el día lunes es ejemplificar un caso práctico sobre la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿ya? Busquen un caso en donde se pueda hacer una mejora en este sentido, que sea eficiente. Lógicamente por ahí van a encontrar complicaciones porque van a decir, pero sí afecta de esta manera a tal grupo de personas o a tal sector productivo, etcétera, ¿ya? Pero del caso, del ejemplo que están planteando, traten de buscar la forma en cómo se pueden minimizar esos efectos negativos para que siga considerándose como una mejora en el sentido de Pareto,
Ya, eso lo van a hacer en grupos. Me parece que quedamos grupos de 5 con ustedes. Los forman de manera libre por afinidad. Y como trabajo extra clase, van a individualmente trabajar en un ensayo acerca de la eficiencia de una economía. Ese es el tema, ¿sí? La idea sería responder a la pregunta ¿qué se debería analizar para considerar que una economía sea eficiente? ¿Ya? Entonces, el tema del ensayo es eficiencia de una economía, pero para el desarrollo, pues ustedes tendrían que centrarse en esta interrogante. ¿Ya? No sé si hay preguntas, comentarios. ¿No he visto hasta cuándo es el ensayo? El ensayo es hasta la siguiente semana. Aquí está, ya les paso también el material. Lunes de 10 a 12 el trabajo grupal, tienen ese horario. Lógicamente ustedes se pueden organizar desde ya porque ya tienen la actividad presentada o ya conocen lo que van a hacer, pero en ese horario está destinado para que realmente lo cumplan. Si ustedes se adelantan un poquito y por ahí tienen algunas dudas, este es el horario que van a utilizar para que ustedes puedan interactuar con el docente y resolver cualquier duda que tengan, ¿ya? Pero tiene que ser cargado de lunes de 10 a 12. Y la tarea extra clase, pues hasta la siguiente semana antes de empezar clases, es decir, antes de las 11. Hasta las 11 pueden cargar, ¿ya? Yo eso ya les subo en el... Sí, no sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Estamos con todo claro, chicos? Ya, en cuanto al ensayo, normalmente no les dejo extensión. Yo les recuerdo, no califico cantidad, sino calidad, pero para que a lo mejor consideren los aspectos más importantes entre cumplir con una introducción, un desarrollo y una conclusión, pueden considerar un promedio de 2 o 3 hojas. Más no. Sí, y a lo mejor en una es muy poco para que lo completen, aunque sea de calidad. Sí, entonces yo creo que entre 2 y 3 hojas es suficiente. ¿Algo más? Tal vez, chicos, verán que tienen todo el tiempo disponible para ahorita adelantar la actividad grupal o la actividad individual. ¿No? ¿No hay más dudas? Creo que no conozco. Ya, chicos, de todas maneras, recordarles pues que siempre estoy pendiente del grupo de WhatsApp. Si tienen dudas, por favor, háganlo a través del grupo para que el resto de sus compañeros también resuelvan la inquietud si también la comparten. Ya, chicos, eso sería por ahora. Agradecerles a todos por su asistencia, por su participación. Cualquier novedad, estamos en contacto. Que tengan una buena tarde todos. Pasen muy bien. Igualmente, economista, muchas Economista, gracias. gracias. A ustedes, chicos. Hasta luego.